Ante la agresión sufrida por Ecuador por parte del ejército colombiano, se recuerda que nuestras Fuerzas Armadas han estado siempre vigilantes de la seguridad en la frontera norte. Así, la labor del ejército y la policía fue muy oportuna. En todos los casos se obtuvo importantes decomisos, armas, material explosivo, publicaciones propias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, todo tipo de pertrechos de guerra, vestimenta militar y algunos detenidos. Operaciones que en su momento merecieron el reconocimiento público del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para quien Ecuador era el país que más ha colaborado en la lucha antiguerrillera. Cuando uno encuentra de la opinión pública ecuatoriana esa decisión total contra el narcotráfico y contra el terrorismo, eso le da motivo de tranquilidad al pueblo colombiano y al gobierno de Colombia. Y la verdad es que eso ha ayudado mucho en la opinión pública ecuatoriana y en la opinión pública colombiana. Ustedes ven la cantidad de terroristas que han sido capturados en Ecuador y que han sido deportados a Colombia. Y eso se ha hecho sin aspavientos, se ha hecho sin grandilocuencia, se ha hecho con eficacia y con prudencia. Fueron innumerables los foros públicos en los que el presidente de Colombia agradecía la labor de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, cuyos miembros, sin formar parte del conflicto interno de ese país, siempre actuaron para evitar la presencia guerrillera en territorio ecuatoriano. Así, en lo que va desde el 2004 hasta hoy, se han destruido en la selva nororiental del Ecuador 117 bases clandestinas de las FARC, todas ubicadas a muy poca distancia de Colombia. En operativos propios de la Policía Nacional, fue detenido en Quito uno de los líderes guerrilleros más buscados por Colombia y Estados Unidos. Simón Trinidad fue entregado a la justicia gracias a una acción exclusiva de la institución armada ecuatoriana. La captura del guerrillero se produjo durante una operación de rutina y no por información aportada por autoridades colombianas. En la operación Látigo, el ejército ecuatoriano destruyó una importante base guerrillera y una planta de procesamiento de cocaína. Un lugar inhóspito que servía de zona de descanso y como laboratorio del estupefaciente. Tras la inspección fue destruido. En la operación Quebrada Sin Pena, las evidencias encontradas fueron mayores: armamento, munición, equipo y granadas de mano, granadas de mortero, cable detonante, motores fuera de borda, uniformes y distintivos de las FARC y 2 supuestos colaboradores de este grupo irregular. Nosotros estamos demostrando que realizamos nuestro trabajo en forma consciente. Casi todos los 720 kilómetros de frontera común son inaccesibles. Yo creo que es muy difícil controlar una frontera como esta, por una parte. Ciertamente es muy difícil. El esfuerzo casi siempre vino del lado ecuatoriano. En la frontera sur de Colombia, la presencia de su ejército siempre fue fugaz. Desde hacía varias décadas, el sur de Colombia ha sido territorio de las FARC, de agrupaciones paramilitares y de organizaciones narcotraficantes. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos que fortalecer día a día más esa frontera para que los terroristas colombianos no hagan daño en Ecuador. Y la palabra del presidente Uribe no se cumplió. Por el contrario, los desplazamientos de los grupos irregulares a territorio ecuatoriano fueron controlados exclusivamente por nuestro país con resultados satisfactorios. En el año 2004 se destruyeron 8 campamentos guerrilleros. 14 fueron descubiertos en el 2005, 45 en el 2006, 47 en el 2007. Y en lo que va del año, el ejército y la policía destruyeron 3 bases guerrilleras de descanso. El problema claramente es Colombia. Ecuador no tiene ni guerrilleros, ni paramilitares, ni narcotraficantes, ni cultivos de coca. Al momento, el ejército ecuatoriano movilizó un gran contingente de hombres que realiza constantes patrullajes en la zona fronteriza, con instrucciones claras de detener a cualquier persona armada y repeler cualquier movimiento extraño. Dentro de estas acciones de vigilancia y a raíz de la incursión armada y posterior bombardeo de las Fuerzas Armadas colombianas, el presidente Rafael Correa ordenó a las tropas brindar todas las seguridades al ejército de ese país, mientras estaba en territorio ecuatoriano. Cuando me dijeron que una patrulla de la FARC estaba rodeada, de Colombia, estaba rodeada por guerrilleros de la FARC, no fue: manden helicópteros artillados, combatan a la FARC y preserven por todos los medios la vida de la patrulla colombiana. ¿Y qué recibimos a cambio?
de toda esa postura leal, honesta. Durante el gobierno del presidente Correa, poco más de un año, se han desmantelado y destruido 50 campamentos y bases clandestinas. La prensa extranjera pudo comprobar en el terreno la labor de las fuerzas militares ecuatorianas, lo que sirvió para que empiecen a cuestionar aquella publicación del diario El País de España que vinculaba a Ecuador con las FARC. Sí me pregunto por qué o con qué razón debe ser una tarea ecuatoriana proteccionar la frontera contra la FARC. Más bien, a mí me parece que los colombianos mismos tienen que solucionar sus problemas con su propia frontera y ver que la FARC no puede salir al otro lado. A mí personalmente me parece que es una cosa muy obvio que cuando Colombia tiene 2 puestos de militares, puestos para proteger la frontera, y Ecuador tiene 14, que Ecuador hace todo lo posible para proteger su frontera, y ahorita la pelota es al otro lado. Incluso la corresponsal en Ecuador del diario El País mostró su contrariedad por la publicación del periódico español. Una vez que conoció la realidad de la zona, otro fue el discurso. Pero muy lastimosamente se le ha dado más peso hasta el momento a la otra información por considerarla documentada e impactante. Así que esperemos que en este momento ellos han admitido que quieren las 2 versiones. Es decir, que de ustedes no depende. Para nada, no depende para nada. Hay intereses más allá de los colaboradores. Una clara defensa de la soberanía con acciones concretas en la frontera norte. Parte de una política de Estado en beneficio de todos. La patria ya es de todos.